Continuando con la unidad de aprendizaje número 3, abordaremos el tema número 4, que está referido a los métodos de selección de localización y distribución de la planta, ¿no? Los métodos de selección y distribución de la planta, para su definición, concurren una serie de factores, ¿no? O se involucran una serie de factores en el análisis y selección de la localización, ¿no? Sin embargo, debemos usarlos de manera metódica a efectos de definir la localización o el emplazamiento más idóneo, ¿no? El emplazamiento más idóneo es el resultado que vamos a obtener de todo este proceso de selección de una localización. El resultado final será aquella localización, aquel emplazamiento que genere los menores costos, que genere los mayores ingresos, que contribuya entonces a la generación de una posición competitiva ventajosa para la organización, ventajosa en relación a la competencia. No se olviden que la actividad comercial es una actividad que semeja a las guerras, en el sentido que hay una rivalidad, se desarrolla una rivalidad, y para desarrollar y afrontar esa rivalidad de manera adecuada debemos generar ventajas competitivas, debemos desarrollar las fortalezas necesarias para ganar esa guerra comercial. Asimismo, nuestras debilidades deben ser identificadas y luego de identificadas tenemos que manejar esas debilidades, tratar de superarlas, ¿no? Con el uso de las fortalezas o la aplicación de estrategias empresariales adecuadas. La organización también se enfrenta a amenazas, ¿no? Y, como les decía al finalizar el capítulo anterior, también la globalización, por ejemplo, nos brinda un abanico de oportunidades que debemos aprovecharlas, ¿no? Aprovecharlas para desarrollar, digamos, los objetivos de la organización, para desarrollar nuevas iniciativas. Pero en este caso estamos hablando de generar, identificar factores que den por resultado la localización más idónea de la planta, ¿no? Para estos efectos necesitamos realizar un macroanálisis. Es la evaluación de opciones en la región, en la subregión o en la comunidad. El macroanálisis, cuando hablamos de macroanálisis, entonces hablamos de evaluar, por ejemplo, que el proyecto se ubique en la región Lambayeque. Dentro de la región Lambayeque, ¿en cuál de sus tres provincias? En Lambayeque provincia, en Chiclayo o en Ferreñafe. Y luego hacemos el microanálisis. Decimos en qué lugar específico, en qué distrito. Si es en Chiclayo, estamos hablando de qué distrito específicamente. Estamos hablando de Oyotún, de Chongoyape, de Tumán, de Pomalca, de Pucallá. ¿De qué estamos hablando? Y cuando ya hemos definido, digamos, el sitio, el distrito, luego decimos dentro del distrito en qué área específicamente, al ingreso del pueblo, a la salida del pueblo, en la zona cercana al cerro, por decir algo, en la zona cercana al desierto, donde empieza el desierto, ¿dónde? Si estamos hablando de Chiclayo también, y estamos hablando de una entidad como una entidad que tiene que ver con la actividad extractiva, la pesca, la transformación de pescado en harina de pescado, seguramente estaríamos hablando de Moncefú, de San José, de Oyotún, o disculpen, de Puerto Ete, de Ciudad Ete, ¿dónde? ¿No es cierto? A eso nos referimos con el microanálisis. El macroanálisis, entonces, es la determinación de la región dentro de una nación, ¿no es cierto? La región, ¿en qué región? Esto obviamente está relacionado con el producto que vamos a... Acá, en este momento, es más claro que nunca, ¿no? Cómo el producto define qué
¿dónde va a estar localizada mayormente la planta? Hablábamos de una industria pesquera, estará ubicada cerca al mar, en los puertos del litoral de Lambayeque, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, una industria agrícola, estaríamos hablando, por ejemplo, de zonas donde haya extensiones de cultivo lo suficientemente grandes, superficies lo suficientemente extensas como para que justifique la instalación, por ejemplo, de un nuevo ingenio azucarero, por decir, ¿no? O la instalación de plantaciones de uva para la exportación. El caso de San Juan, en el caso de Lambayeque, que está exportando uva Red Globe hacia los países vecinos con mucho éxito, mucha rentabilidad, aparte de que el proceso productivo mismo ha sido sumamente rentable, ha ubicado sus plantaciones de viñedo al pie de la taza o el reservorio de Tinajones, lo que le ha generado un clima absolutamente favorable y ha llevado a niveles de producción nunca vistos, récord de producción a nivel nacional y a nivel incluso mundial, ¿no? Esto ha hecho que el periodo de recuperación de capital como uno de los factores de evaluación sea ha sido bastante corto, los índices de rentabilidad bastante elevados, ¿no? Y entonces la localización idónea se ha dado, ¿no? Allí se ha logrado ubicar, localizar en forma idónea, ¿no?, al proyecto productivo en la zona que corresponde, ¿no? Entonces, dentro de los métodos de evaluación de alternativas de localización, podemos decir que son 4, ¿no? 4 métodos para resolver los problemas de localización. ¿A qué método nos referimos? Al método de factores ponderados, por un lado. El otro método es el método del análisis del punto muerto, llamado así porque hemos usado el análisis costo-volumen-utilidad, llamado también punto de equilibrio, y acá lo han llamado punto muerto para apoyar el análisis de la localización en esta metodología que es usada en finanzas para determinar el punto de producción donde los ingresos y los egresos son 0, ¿no? Y por tanto la rentabilidad 0 es el punto a partir del cual la organización puede empezar a generar utilidad o empezar a generar, es muy importante en el análisis financiero, pero eso es otro tema. Sin embargo, dado que dentro de los métodos para evaluar las alternativas de localización han incorporado esta metodología, se la han prestado de las finanzas, las vamos a desarrollar en este acápite. El método de centro de gravedad y el otro método es el método de transportes. El método de factores ponderados consiste en ponderar los factores, acuérdense, los factores significativos, ¿no? Entonces debemos ponderar los factores como una manera de asignar valores cuantitativos a todos los factores significativos, ¿no?, relacionados con cada alternativa de selección y de generar una calificación que debe ser usada finalmente con fines de comparación a efectos de tomar la localización, llegar a la localización idónea, ¿no? Intervienen acá entonces para ponderar los factores, para asignar factores de ponderación, ¿no? Intervienen factores cuantitativos y cualitativos. La metodología de aplicación se puede estructurar en los siguientes pasos. Primero, identificar los factores relevantes para la decisión. ¿Qué factores son relevantes? Acuérdense que cuando decíamos en el procedimiento, decíamos que lo primero que tenemos que hacer es determinar los factores relevantes. Lo segundo es asignar una ponderación a cada factor para indicar su importancia relativa. Así tendrán un mayor factor de ponderación aquellos factores que consideremos más relevantes desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, ¿no?
debemos asignar una escala común a cada factor y calificar cada lugar potencial de acuerdo a la escala diseñada en el paso anterior y multiplicar las calificaciones por las ponderaciones. Finalmente sumamos los puntos ponderados, los resultados, los factores ponderados, ¿no? Luego que los hemos multiplicado por los factores de ponderación, ¿no? Ya tenemos ahí ciertos valores cuantitativos, los ordenamos de acuerdo a su grado de importancia y sumamos los puntos de cada ubicación y escogemos el lugar que tenga más puntos, el que tenga más puntuación, el que haya alcanzado la mayor calificación ponderada, ¿no? Entonces, en este método influyen factores. Lo primero que hay que hacer es entonces identificar los factores que influyen en la ponderación, ¿no? Determinar la importancia de los diversos factores variables, introducir objetividad en el proceso de identificación de los costos de difícil evaluación. ¿Cómo lo hacemos? Determinando los factores relevantes, asignando un peso o ponderación a cada factor de importancia, ¿no? Escogiendo una escala para cada factor desde 1 a 100, ¿no? Luego se procede a hacer las multiplicaciones y a obtener el promedio ponderado, ¿no? El análisis económico. En este tipo de análisis, las ubicaciones probables pueden ser comparadas desde un punto de vista económico por una estimación de costos fijos y variables. Y entonces calculamos por un volumen representativo para cada ubicación, ¿no? Es decir, vamos haciendo una simulación en función a determinados volúmenes, siempre que estos sean representativos, o sea, significativos para justificar la presencia de la organización productiva o del proceso productivo que estamos tratando de definir su localización. Acá les decía, este modelo es un modelo prestado de las finanzas, es el análisis del punto de equilibrio para decidir las ubicaciones y se aplica a situaciones específicas de un producto o también de una línea de productos. Este análisis también presupone que los costos variables observan una trayectoria lineal, ¿no? O sea, acá simplificamos las cosas y si tenemos que relacionar los volúmenes de producción con los costos variables, estos deben seguir una trayectoria lineal descendente de esta forma, de la forma como estamos señalando, ¿no? De izquierda a derecha. Si el volumen esperado es muy cercano en dos localizaciones probables, ¿no? Habrá que escoger o orientar nuestra localización idónea, ¿no? A través de otros factores económicos. Entonces, acá en el análisis costo-volumen, lo primero que tenemos que hacer es la identificación para cada localización de los costos fijos y los costos variables. Cada potencial localización determino sus costos fijos y sus costos variables. La localización B, sus costos fijos y sus costos variables. La otra localización potencial, sus costos fijos y sus costos variables. Hacemos una representación gráfica de cada localización y luego elegimos aquella localización que ofrece un menor coste por cada volumen de producción previsto. Entonces, como les digo, este llamado método del análisis de punto muerto es similar al análisis costo-volumen-utilidad o el análisis del punto de equilibrio, que es una herramienta financiera de mucha utilidad en el proceso productivo. Los ingresos dependientes de la ubicación. En este caso no es necesario tener en cuenta los ingresos y podemos operar directamente con los costos. Para ello los pasos a seguir son los siguientes. Se determinan los costos relevantes que varían con la ubicación. ¿Qué costos varían con la ubicación? ¿No? Clasificar los costos de cada ubicación en costos fijos anuales y costos variables por unidad producida. Representar los costos asociados con cada ubicación en una gráfica de costo anual frente a un volumen anual.
seleccionar la localización de menor coste total y con el volumen de producción deseado, es decir, el volumen de producción que justifique la operación de esta unidad productiva, ¿no? Y relacionado con el menor coste. Será, entonces, el coste será el factor crucial, el factor determinante para este tipo de análisis, ¿no es cierto? Es una técnica matemática, ¿no? La localización de un centro de distribución que minimice, se busca entonces la localización de un centro de distribución que minimice los costos de distribución, localización de clientes, volúmenes de artículos transportados, coste de transportes, volúmenes de artículos transportados. Acá tenemos que hacer una segregación, un detalle, una distinción entre los costes de transportes, ¿no? De insumos, de materias primas, de productos terminados o es un análisis detallado de todos estos y los costes de transportes asociados a cada uno de estos tipos de productos. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces la materia prima es voluminosa, caso de caña de azúcar, el transporte desde los campos de cultivo del insumo de la materia prima requiere de unidades debidamente, chasis, debidamente carrocerías especiales, lo cual significa que el costo de transporte es significativo, ¿sí? Entonces, una vez que hemos asociado los costos de transporte con el volumen de artículos transportados en sus diferentes categorías, pues procedemos a la representación de un eje de coordenadas de cada localización, ¿no? Y a través de la ayuda de las matemáticas, a través de la aplicación de ecuaciones, la determinación de las ecuaciones que resulten de las series estadísticas que hemos reseñado, hemos elaborado previamente, pasamos, y con la ayuda de los mínimos cuadrados, por eso decíamos que esta es una técnica matemática, ¿no? Empezamos a determinar los parámetros y decimos que esta es una relación lineal, los costos se desarrollan a través de una relación lineal, significa que debemos determinar el parámetro, ¿no? Y el coeficiente, ¿no? El coeficiente. Esto se hace con la ayuda de los mínimos cuadrados, ¿no es cierto? Eso no es nada difícil, ya habrá oportunidad de exponerles cómo es que se halla una ecuación que corresponde a una serie estadística, ¿no? Y con eso estamos concretizando este modelo de centro de la gravedad, ¿no? Que usa las técnicas matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, además, vamos a mostrarles cómo con la ayuda del Excel podemos abreviarnos una serie de pasos. El Excel, aparte de darnos el gráfico que nos pide el método, nos da los parámetros y que nos permite hacer las proyecciones del caso para lograr el propósito de establecer el emplazamiento más idóneo o la localización más idónea, ¿cierto? El método de transporte también es un método que se basa en la programación lineal, ¿no? Este es un método de la investigación operativa que no es tampoco muy difícil y acá se considera que existe una red de fábricas, almacenes o cualquier otro tipo de puntos de venta, orígenes o destino de un flujo de bienes. La localización de nuevos puntos afectará a toda la red, ¿no? Provocando reasignaciones y reajustes dentro del sistema. Por eso es que usamos la programación lineal. El método de transporte permite encontrar la mejor distribución de los flujos, ¿no? Basándonos normalmente en la optimización de los costos de transportes o alternativamente del tiempo, la distancia y el beneficio, ¿no? Entonces, acá el uso de la programación lineal es sumamente importante para desarrollar este tipo de método, ¿no? Acá lo hemos reseñado, estos métodos. Cualquiera de estos métodos tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Sin embargo, yo recomendaría el uso de la programación lineal y los métodos matemáticos, por cuanto son métodos que definitivamente
van a contribuir a obtener con mayor criterio la decisión más idónea, ¿sí? Ahora, luego pasamos a cómo vamos a distribuir la planta. La distribución de la planta es la ordenación de los espacios necesarios para almacenar, para mover los materiales, para mover los equipos o líneas de producción, para mover los equipos industriales. Debemos definir, si fuera el caso, las oficinas de administración, los servicios para el personal, los servicios higiénicos, las duchas, etcétera, los comedores en algunos casos. Los objetivos de la distribución de la planta son integración de todos los factores que afecten la producción, distribución y comercialización. De eso se trata, de ver la distribución de la planta de forma holística, en forma integrada, ¿no? Que el movimiento de material, según las distancias, sean las mínimas, que la circulación de la planta, ¿no?, del trabajo a través de la planta sea fluida, ¿no?, y que se utilice de manera efectiva todo el espacio, ¿no?, siempre buscando el mínimo esfuerzo y la seguridad en los trabajadores. Mínimo esfuerzo y seguridad de los trabajadores. Acá tenemos que tomar en cuenta que hay una ley sobre la seguridad y salud que obliga a los administradores, que obliga a los dueños de la fábrica a que se tenga simplemente medidas para proteger y preservar la vida, la salud, ¿no?, tanto de los trabajadores que tienen relación contractual como aquellos trabajadores eventuales o como aquellos proveedores o clientes que se encuentran en forma temporal, circunstancial dentro de la organización, ¿no? Debemos además dotar a la distribución de la planta de una flexibilidad a fin de que si se presentara necesidades de reajustes, estos reajustes no generen costos importantes en su readaptación, ¿no? Tenemos en pantalla, en la diapositiva, cómo es una distribución geográfica. Tenemos, por ejemplo, el área de producción, los servicios higiénicos para damas, servicios higiénicos para caballeros, tenemos las oficinas, la sala de conferencias, la secretaría administrativa, la gerencia, y nos señala que hay un segundo piso, ¿no? Entonces, el tipo de distribución de la planta se puede hacer por proceso, por posición física, fija o por producto. La distribución fija, el material permanece en situación fija y son los hombres y la maquinaria los que confluyen a él. Esto es muy similar a la cadena de montaje. Los puestos de trabajo se instalan con carácter provisional y junto al elemento principal o conjunto que se fabrica o monta. El material se lleva al lugar de montaje o fabricación. Ejemplo clásico, toda la industria automotriz, la industria de aviones, la industria de barcos, ¿no? Es el producto que se desplaza por los diferentes puestos, por posición fija. Y acá tenemos los tipos de distribución por producto y por proceso. El producto se mueve al proceso, ¿no? Por grupo o células de fabricación. Por posición fija, el producto permanece en un lugar fijo, el proceso va hacia el producto, ¿no? Es el otro tipo de distribución. Lo tenemos acá en la diapositiva, está debidamente esquematizada para su mejor comprensión, ¿no? Entonces, con esto hemos terminado con la distribución del producto, la distribución de la planta, hemos terminado, ¿no?, el tema número 4 de esta unidad número 3, indicándoles y sugiriéndoles que le roben el tiempo a sus actividades preciadas, ¿no? Yo sé que estudiar siempre demanda un costo de oportunidad, pero ténganlo por seguro que la rentabilidad de este costo será altísima, ¿no? Porque no hay nada mejor como que prepararse para enfrentar de manera sistemática, con otra visión, los retos tanto personales
como profesionales que estoy seguro que cada uno de ustedes tienen para mejorar su bienestar, su felicidad. Les agradezco, muchísimas gracias.